Este personaje en particular incluso inspira, digámoslo así, es evocado, es referido en nuestro país, por ejemplo, por una organización muy reconocida a favor de los derechos humanos que hace muchos trabajos en diferentes ámbitos, pero digamos toma esta tarea de los derechos humanos y su defensoría el nombre de Agustín Pro Juárez. ¿Quién es este personaje? En el fondo, ¿qué nos dice esta imagen que es la portada de este libro, La Iglesia del Silencio? Bueno, es una portada que hay que ver así, ¿no? Claro. Completa, porque aquí está el sable cuando se dice fuego, y aquí está cuando está el fuego en el cuerpo de Miguel Agustín Pro Juárez. Bueno, este sacerdote jesuita que le da el nombre al Centro de Derechos Humanos, que hace cosas fundamentales. Muy importante, sí. Que también es de los jesuitas, por cierto. Este hombre era un jesuita no especialmente intelectual, por sus mismos colegas. Ahí cito la historia oficial del padre Gutiérrez Casillas, donde dicen que no era reconocido por sus grandes dotes intelectuales, pero era un tipo muy simpático y muy jugado, que cuando viene de Bélgica en 1926 a México, él está casi en los inicios de la lucha armada y él quiere ser mártir, se muere por ser mártir. Y paradójicamente Plutarco Elías Calles, el futuro fundador del Partido Revolucionario Institucional, se lo cumple, le cumple su deseo de ser mártir y lo manda a fusilar sin previo juicio porque se le acusa... El PNR en ese entonces. El famoso PNR, todavía ni siquiera existe el PNR en ese momento, es la crisis... Elías Calles, cuando manda a fusilar a Agustín Pro, está haciendo, como tú dices, el futuro fundador del PNR. Es todavía el presidente de la República. Tienen que pasar alrededor de 8 meses cuando José de León Toral, al ver muerto a Humberto Pro, hermano de Miguel Agustín, que muere en ese mismo día, Humberto Pro, Miguel Pro, Luis Segura Vilchis, que es el que pone las bombas fallidas en Chapultepec, y otro Juan Tirado, son 4 fusilados ese mismo día. 8 meses después, José de León Toral, católico, lo mata efectivamente Obregón. Ahí se crea una crisis institucional que va a llevar a Plutarco Elías Calles a fundar el PNR y a decir, se acabó la época de los caudillos, empieza la época de las instituciones. Se le olvidó decir la segunda frase, que era: pero sigue el jefe máximo. No habrá caudillo, pero habrá jefe máximo durante 9 años, hasta que Cárdenas lo saca del país, no lo asesina, se lo lleva directamente a Los Ángeles y dice: ahora yo voy a gobernar, y toda la parte discrecional del jefe máximo la introducen en la presidencia de la República. Pero digamos, es los católicos los que meten una crisis impresionante en el Estado mexicano. Y es Calles el que lo manda a fusilar sin previo juicio, porque Luis Segura Vilchis, que es el encargado de lanzar las bombas contra Obregón, del atentado fallido, traía el coche del hermano del padre Pro, de Humberto Pro, que se lo había supuestamente comprado. Evidentemente no, porque los dos eran miembros de la Liga. Humberto Pro, el jefe de la Liga en el Distrito Federal, y Luis Segura Vilchis era el jefe del Comité Especial terrorista. O sea, él ponía bombas, estaba dispuesto tenía dinamita en la vía del tren entre México y Querétaro, y estuvo a punto de volar el tren con Obregón y los que se acumularon adentro, y lo pararon en seco porque venía en el tren civil y no en el militar. Pero él era un terrorista tipo ETA, el Luis Segura Vilchis, y ese día muere cuando se le acusa al padre Pro y a Humberto Pro, del cual se encuentra en el coche la licencia en la cajuela del coche. Luis Segura Vilchis, tiene el tupé y la valentía, de alguna manera, de ir con Obregón a la Plaza de Toros, primero a saludarlo después del atentado, porque los dos salen bien. Obregón ni se imagina que él fue el que le acaba de poner las bombas 2 horas antes, y cuando se entera que Pro va a ser fusilado, él se presenta con el jefe de la policía, general Roberto Cruz, del Distrito Federal, y dice: yo soy el responsable, ni Humberto ni el padre Pro son responsables. Y entonces el Roberto Cruz dice: lo siento, usted se muere, y también se muere el padre Pro acusado. El mismo día. El mismo día, el 27 de noviembre del 27. 23 de noviembre No del logró 27. salvarlo, digámoslo así, No, de este fusilamiento. Déjame, Fernanda, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre la Iglesia del Silencio. Y bueno, pues has narrado, has descrito ampliamente esta primera parte de tu trabajo, de tu investigación. Digámoslo así, has dotado de pólvora a la historia que solamente había registrado la parte de la sangre. Claro. Sangre y pólvora es lo que explica básicamente esta investigación, utilizando tu misma metáfora. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
Fernando González, se nos acaba el tiempo, pero bueno, déjame ir a la segunda parte. La segunda parte de esta investigación, ya has hablado ampliamente de la cristiada, de Agustín Pro, de lo que se perfila finalmente como el entendimiento más amplio de esta parte de nuestra historia. ¿Qué más contiene la Iglesia del Silencio? Bueno, la Iglesia del Silencio contiene una segunda parte que está dividida en dos. La primera parte, la segunda parte es un intento de una lectura de segundo grado sobre los mecanismos institucionales usados por la Iglesia Católica Mexicana y más allá para manejar el problema de la sexualidad de su personal y sobre todo de la sexualidad pederasta, que es la que más afecta por la violencia que hay ahí. Porque la comunidad heterosexual, donde hay sacerdotes que tienen a sus mujeres, como la tuvo Marcial Maciel, la violencia que le hacen a las mujeres, las meten al closet, y a los hijos los tienen como ocultos, y por eso había una broma en el medioevo que decían sacerdotes aquel al que todos le llaman padre y sus hijos le llaman tío. Bueno, esta violencia que hacen con las mujeres y con los hijos, los curas que juegan a la heterosexualidad, las parejas de homosexuales que hay dentro de las congregaciones religiosas o del clero diocesano y la parte pederasta. Por estadística, toda congregación religiosa y el clero diocesano tiene que tener su pederasta de cabecera, sus homosexuales y sus heterosexuales. Ese no es el problema. El problema es la hipocresía institucional, estructural, para manejar esto. Para mantenerse todo el rato en el puro discurso, para que los actos no aparezcan, porque los actos minarían el discurso. Y la Iglesia vive en buena medida de discurso. De un discurso sobre la castidad, sobre el celibato, sobre la virginidad, sacralizando permanentemente a su personal. Entonces, la primera parte son los mecanismos que utiliza regularmente la Iglesia Católica. La segunda parte está dedicada a la muerte, exaltación y desacralización de Marcial Maciel. ¿Qué pasó a la muerte de Maciel y cómo se le trató de lanzar hacia la línea de la beatificación, que estaba preparada en vida, primero lanzando a su madre y con su tío Rafael Guiza de Valencia? Desgraciadamente no le resultó. Y a su muerte todavía le resultó peor. Déjame, Fernando, hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, nos vamos, se acabó el tiempo y bueno, pues solamente me despido, Fernando, agradeciendo tu presencia y que hayas contado los ejes de este libro, La Iglesia del Silencio, de mártires y pederastas. Bueno, preguntándote algo que de alguna manera nos relaciona a lo que nos has contado sobre la característica, una de las características principales del Estado mexicano, que es su condición laica. Algunos piensan, incluso han firmado algún desplegado importante en estos últimos meses o semanas, que está en riesgo la condición del Estado laico mexicano. ¿Tú crees que es un riesgo real? Mira, no creo que sea un riesgo así muy real. Hay que irse con mucho cuidado porque hay un avance, por un lado, de la secularización de la sociedad mexicana y por otro lado, hay una marca en muchos mexicanos donde se tiene que respetar la separación Iglesia-Estado. Sin embargo, no hay que irse con la finta, digamos, creyendo que gracias al reinado del PAN esto está en inminente riesgo, porque los que empezaron a usar símbolos religiosos para usos políticos fueron los priistas. Yo señalaba que en 1991 en San Luis Río Colorado, para la campaña de Manglio Fabio Beltrones, usaron calendarios del Sagrado Corazón y la Última Cena, y después usaron esos en Ocotlán, Jalisco, para otro priista en el 92, presidente municipal. Después aparece un tal Ernesto Zedillo Ponce de León inaugurando la Catedral de Catepec con el secretario de Gobernación Francisco Labastida y recibiendo los Onésimo Cepeda, y después en un ágape con Romero de Champs y con Marcial Maciel, entre otros, tuvieron una hermosa comida. Eso eran los priistas. Después viene Emilio González Márquez ofreciendo 30 millones de pesos para el Santuario de los Mártires, y hubo 6,000 denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco de católicos y de no católicos, y tuvo que echar marcha atrás. En cambio, Andrés Manuel López Obrador regala la Plaza Mariana a un tal cardenal Norberto Rivera y no hay ninguna protesta en la comisión. Entonces los juaristas no protestaron acá y los supuestos mochos de Jalisco protestaron, 6,000 gentes, y se tuvo que echar atrás. Hay que irse como con mucho cuidado. Lo que sí es llamativo es que la zona donde la laicidad está bien en juego actualmente me parece ser en la zona de la biopolítica. La zona de la biopolítica que es cada vez más abarcativa y donde puedes ver ahí sí intercambiados al PAN y al PRI.
en Sonora, en Yucatán y en Jalisco y en Guanajuato pueden ser intercambiables gobiernos priistas y panistas en esa zona. Esa zona es la que no se ha conquistado para la laicidad y para la secularización fundamentalmente. Pues ahí está una reflexión obligada en este momento. Como siempre, Fernando, gracias por tu presencia, por contarnos de este libro, por esta reflexión final sobre el Estado laico mexicano. Y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca tus tareas, tus investigaciones, como siempre. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Fernando. Y con esto nos vamos. Se acabó el tiempo. Pásela bien, que tenga una buena noche, que descanse y lo espero mañana. Hombre era un jesuita no especialmente intelectual, por sus mismos colegas. Ahí cito la historia oficial del padre Gutiérrez Casillas, donde dicen que no era reconocido por sus grandes dotes intelectuales, pero era un tipo muy simpático y muy jugado, que cuando viene de Bélgica en 1926 a México, él está casi en los inicios de la lucha armada y él... El futuro fundador del PNR. Es todavía el presidente de la República. Tienen que pasar alrededor de 8 meses cuando José de León Toral, al ver muerto a Humberto Pro, hermano de Miguel Agustín, que muere en ese mismo día, Humberto Pro, Miguel Pro, Luis Segura Vilchis, que es el que pone las bombas fallidas en Chapultepec, y otro Juan Tirado, son 4 fusilados ese mismo día. Esta imagen que es la portada de este libro, La Iglesia del Silencio. Bueno, es una portada que hay que ver así, ¿no? Claro. Completa, porque aquí está el sable cuando se dice fuego, y aquí está cuando está el fuego en el cuerpo de Miguel Agustín Pro Juárez. Bueno, este sacerdote jesuita que le da el nombre al Centro de Derechos Humanos, que hace cosas fundamentales. Muy importante, sí. Que también es de los jesuitas, por cierto. Este hombre quiere ser mártir, se muere por ser mártir, y paradójicamente Plutarco Elías Calles, el futuro fundador del Partido Revolucionario Institucional, se lo cumple, le cumple su deseo de ser mártir, y lo manda a fusilar sin previo juicio porque se le acusa... El PNR en ese entonces. El famoso PNR, todavía ni siquiera existe el PNR en ese momento, es la crisis... Elías Calles, cuando manda a fusilar a Agustín Pro, está siendo constitucionado. Este personaje en particular incluso inspira, digámoslo así, es evocado, es referido en nuestro país, por ejemplo, por una organización muy reconocida a favor de los derechos humanos, que hace muchos trabajos en diferentes ámbitos, pero digamos toma esta tarea de los derechos humanos y su defensoría el nombre de Agustín Pro Juárez. ¿Quién es este personaje? En el fondo, ¿qué nos dice